Shalom, mis hermanos, los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Es un placer nuevamente volver a estar con ustedes. Gracias al Eterno por la oportunidad que Él me da de estar una vez más con ustedes para seguir en esta labor que me gusta mucho, me apasiona mucho, y es estudiar con ustedes las escrituras, la Torá. Como bien han dicho, la Torá para mí es desde Berechí o Génesis hasta Revelación o Apocalipsis. Toda ella para mí es Torá porque toda la escritura es inspirada, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre al fin de prepararlo para toda buena obra. Es que toda la escritura es una enseñanza para el hombre que desea ser salvo por la misericordia de nuestro Marjá, Yahshua, el Salvador del mundo. Pues voy a leer en Génesis capítulo 1 o Berechí 1, verso 9 en adelante. Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida junto en un lugar y la tierra seca aparezca. Y así es como fue. Y el agua cual estaba debajo del cielo fue reunida en sus lugares, y la tierra seca apareció. Elohim llamó a la tierra seca tierra, la reunión junta del agua, él llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Elohim dijo, produzca la tierra hierba que lleve cera de su tipo y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera que lleve fruto en la tierra. Y así es como fue. La tierra produjo hierba, que produjo su propia cera de su tipo y de su semejanza, y árboles produciendo su propia fruta, que lleva cera de su tipo sobre la tierra. Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y fue la mañana, un tercer día. Bien, mis hermanos, estamos viendo en la pantalla un terreno que tiene una gran cosecha de frutos, y la tierra al comienzo, ella fue ordenada para que produjera toda clase de especie de árboles, toda clase de especie de plantas, como lo llamemos las hortalizas y plantas medicinales, y toda clase de hierba para darle alimento a los animales y para alimentar también al hombre. Y podemos ver el color verde, la abundancia. La tierra al principio, en cualquier rincón del planeta, producía de todo, porque era la orden y era la misericordia y era el amor del Eterno que Él ordenó, porque Él lo hizo todo con amor. Todo lo hizo con amor, con misericordia, con ternura. Y así como Él le ordenó a la tierra, así también Él le ordenó al hombre. Al fin y al cabo, nosotros somos tierra, somos Adamá, una tierra con agua para poder producir todo lo que el Eterno le ordenó al hombre por su palabra. El hombre está en la capacidad de cosechar cualquier clase de frutos. Bien lo dice la Escritura, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero yo no estoy hablando de una manera monetaria o económica, porque él tampoco nunca, Yahshua, habló que fuera económico o monetario.
lo que el Eterno le estaba diciendo al hombre y que él tiene esa orden de producir, de cosechar, de sembrar, lo que el hombre siembra. Si yo siembro odios, voy a cosechar juicios, voy a cosechar condenación, voy a cosechar pleitos. Si yo cosecho maldad, ¿qué voy a cosechar? Porque a un árbol que produce peras no se le, a un espino que produce peras, perdón, a un árbol que produce espinos o a un árbol de abrojos, yo no le puedo exigir que me dé peras o me dé manzanas. Lo que yo sembré, eso voy a cosechar. No es económicamente como lo manipulan muchos líderes religiosos que se mantienen preocupados por las ofrendas o por los diezmos, pero por las almas no. Y la escritura o el Eterno se preocupa es por el alma, por la vida, por la espiritualidad. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar esa tierra que estaba perdida en delitos y pecados. Él vino a sembrar la buena semilla. Él vino a sembrar en esa tierra para que produzca unos frutos buenos para vida eterna, unos frutos para paz, para gozo y para amor. Él no vino a decir que el hombre tiene que sembrar con dinero la vida eterna. Él no vino a decirle al hombre que tiene que dar unas ofrendas grandes, exuberantes, óptimas y repletas para que sea salvo. No, él vino, fue a decirle que sembrara en su interior, en su corazón, en su cielo, en su vida, sembrara la palabra eterna, porque esa es la que produce vida eterna. El dinero no produce vida eterna. El dinero no produce paz. Y usted lo ha visto y han sido testigos de las noticias de gente millonaria con harta plata. Se sucumben en la droga, se sucumben en los placeres, se sumergen en la pedofilia, se sumergen en los laberintos de crueldad y de ambición, pero no son felices porque muchos de ellos, cuando ven que no pueden encontrar la felicidad y que su vida ha sido un total fracaso, se llevan a la autoeliminación. Muchos se tiran de un edificio, muchos se pegan un tiro, muchos se le tiran a un carro, porque es que el dinero no produce felicidad, no produce paz, no produce amor, no produce justicia. Lo que produce justicia, paz y amor es la palabra, es la Torá, es las escrituras. El Eterno dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que encontraréis la vida eterna, el amor, la justicia, la verdad y la luz están en las escrituras, está en sembrar lo espiritual, está en sembrar la palabra de Dios en su corazón. Así que mi hermano y mi amigo, no es, usted no siembra con dinero la felicidad. Usted no siembra con dinero la paz. Usted no siembra con dinero la justicia. Usted no siembra con dinero la vida eterna. Yo digo que cuando nos hablan de que lo que el hombre siembra, eso cosechará, no es literalmente, no es dando una ofrenda grande, no es pagando los diezmos, es obedeciendo la Torá, es estudiando la palabra, porque el hombre no vivirá
de- del pan cotidiano, sino que él vivirá de lo que sale de la boca del Eterno. Y lo que salió de la boca del Eterno es su palabra, es su Torá. Ella es que salió de la boca y ella es la que le da vida, vida y vida en abundancia. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen los diezmos ni como dice la ofrenda, sino como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Es lo que correrá entre usted. Y eso, cuando usted tiene esa agua, usted tiene paz, tiene justicia, tiene amor. Ahora bien, cuando el Eterno le dio orden a todo este planeta para que produjera toda clase de árboles frutales, de árboles de madera, de plantas, de vegetales, de hierba. Todo eso lo construyó y le dio orden a la tierra que produjera, era para alimentar, para sostener los animales y los seres humanos, para alimentar a las aves y para alimentar a los peces. Él quería y quiso y ordenó eso y así fue como se hizo. Bien, pero la pregunta es, ¿por qué hay desiertos? Y usted se estará preguntando, ¿por qué hay desiertos si usted dice que la tierra estaba? Sí, la tierra toda estaba cubierta, todo era verdura, todo era para producirse, pero la causa de la maldad del hombre hizo que muchas partes hoy en día no produzcan. Por ejemplo, los desiertos donde hoy no hay sino petróleo. Y científicamente se ha comprobado que en los lugares donde existen grandes yacimientos y han comenzado a sacarlos, esa tierra se vuelve estéril, no vuelve a producir, se vuelven desiertos. Y vemos el primer juicio, que era donde estaba y vivía Noé. Allí el diluvio anegó todo ese territorio donde vivía Noé y todo eso. El diluvio hizo que esas tierras se erosionaran por el agua y quedaran solamente el suelo, que era arena. Pero allí fue rico, se convirtió en unas riquezas petroleras. Y también está comprobado que donde hay riquezas petroleras y sacan el petróleo, esa tierra se vuelve improductiva, se seca, árida, se vuelve un desierto. Y lo comprobamos aquí nomás en Colombia, en un yacimiento petrolífero que hay en Arauca, donde era bueno para ganado, para cultivar. Hoy en día los animales se mueren de sed porque los ríos y los caños que habían se secaron. Pero eso es la ambición del hombre y ese es el deseo de ser más ricos cada día. No importa que después se sufra por agua, que después haya una sequía. Y también por las talas y las quemas y los incendios forestales y el cambio climático también ha hecho esto. Y también es por causa de nosotros los seres humanos. Todo es culpa de nosotros los humanos. Nosotros los humanos somos culpables. No la tierra, no el cambio climático. Somos nosotros los que hacemos esos grandes daños. Pero, oh sorpresa,
así como el planeta Tierra también que sufre sus estragos por causa nuestra, también la humanidad está pasando por los mismos problemas. Son paralelismos. Entre el hombre sea más malo, más perverso, más cruel, la maldad va aumentando y la violencia se va acrecentando. El hombre se va volviendo más incrédulo a las escrituras, a la obediencia hacia la palabra. El hombre se va volviendo más escéptico y va propagando más la maldad, la violencia, el asesinato, el robo, la corrupción. Y todo esto hace que el hombre cada día escuche menos la palabra del Eterno. Y fuera de eso le sumamos la maldad de muchos líderes religiosos engañando a la humanidad sin decirle que Él es tierra y es similar a la tierra, que así como este planeta está funcionando ahí, está funcionando y que va hacia un caos. Así nosotros, la humanidad, vamos también con ese mismo nivel, acrecentando el caos y la violencia hasta convertir todo el planeta y toda la humanidad en una tierra estéril. Y la escritura lo dice. Hablamos y vamos a ver del libro de Revelación en los tiempos finales. ¿Qué pasa? Y estamos viendo hoy cómo esos líderes que dicen creer, cultivar, cuidar el resto de la humanidad o el resto del planeta que somos los seres humanos, estamos engañándolos diciéndoles que la venida de Yahshua está a las puertas, que la luna está sucediendo tal cosa, que está ocurriendo y profetizando cosas que el Eterno nunca los mandó ni los ha mandado, sino por el afán y el egoísmo y creerse en unos doctores, unos supersantos, hablando de cosas que no son y que las predican literales, pero son simbólicas y con tiempos los cuales todavía no están determinados ni se han dicho los tiempos en que se va a suceder. Y eso hace que muchos se aparten de las escrituras, muchos se olviden del Elohim que hizo los cielos y la tierra. Muchos hoy se vuelvan apóstatas y nieguen al Mashiach que un día fue y murió en el madero. Otros ya niegan y dicen que todo lo que es el Tanat o Antiguo Testamento es simplemente historietas o fábulas, porque ellos no han entendido, pero el fin, la ambición y el deseo de aglomerar gente a base de mentiras, de filosofías huecas y de fábulas, engañan al mundo, engañan a los ingenuos, porque yo he dicho, mi hermano, por favor, estudia la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis o desde Bereshit hasta Revelación, porque lo que estamos viendo ahora, que llamamos principio, que es Génesis, es el final. Bereshit o Génesis tiene todas las profecías que están en Apocalipsis, están en Génesis. Usted puede encontrar lo que llaman las 7 iglesias o las 7 congregaciones que dice Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. Eso está en Génesis. Todo lo que la humanidad que cree en el Eterno
y que va a tener que divagar y pasar por tiempos, eso está en Génesis. Así que si usted estudia la Torá, no se va a dejar engañar. No se va a dejar engañar ni va a poner a escuchar profetas mentirosos que hablan o dicen que el antimachía o el anticristo está aquí. Es una gran mentira porque el anticristo no es un hombre, no es un ser humano. Y Pablo lo dijo, el Rachaúl lo explicó, ya está en acción. Está hablando, ya está en acción y él hace antes de 2000 años, Pablo lo estaba diciendo. Entonces no estamos hablando de un hombre. Por favor, usted tiene que darse cuenta que este universo se va desgastando en su producción. El hombre también se está desgastando en su producción espiritual y en su vida física. Recuerda que Adán vivió 930 años, Matusalén vivió 965 años, Noah vivió, ¿cuánto vivió Abraham? 127 años. ¿Cuánto vivió Jacob? 110 años o 120. ¿Cuánto está viviendo la humanidad? No más de 70, 80 años. Y como va esta violencia, estamos viendo de las guerras jóvenes de 17, 18 años los llevan a las guerras, a los picaderos de carne. Su vida no alcanza ni siquiera a llegar al conocimiento de la edad propicia para poder tomar decisiones, pero la crueldad, la maldad, la avaricia y la codicia de los líderes los alistan a una guerra fratricida para acabar con la próxima generación. No han hecho ni su generación, no han hecho ni un hijo, no han tenido un hijo, no han tenido una esposa y mueren sin quiera llegar a completar la segunda parte de su vida, que es engendrar un hijo. Es la tierra. Y la tierra igual. Vemos tantos cultivos crecer, pero vamos a mirar si hay frutos. No los hay. No hay frutos. Y si los frutos que dan no sirven para comer. Y vamos, si es la hierba para los animales, comienza a crecer y viene un verano intenso y se seca y los animales se mueren de hambre y de sed. No alcanzan ni siquiera a ir al matadero para alimentarnos. El hombre es paralelo, junto con la tierra. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta si queremos vivir una eternidad, tendremos que saber qué tierra tenemos, en qué tierra estamos viviendo, de qué tierra somos, si es una Adamá, o si es arena, o si son rocas, piedras, o es un acantilado. ¿De qué tierra tienes tú? Porque si tienes arena, te va a costar mucho trabajo sembrar en esa tierra cosas buenas. A medida que crezca la maldad, la tierra se niega a producir. Entre más dejes avanzar la maldad en tu cuerpo, más difícil o imposible es sembrar en esa tierra. Y para ello vamos a ver
en las escrituras la parábola de el sembrador. En Lucas capítulo 8, verso 4, vamos a narrar la parábola del sembrador. Después de que se reunió una gran multitud de la gente que llegaba a él de todos los pueblos, Yahshua contó esta parábola. Un campesino salió a sembrar sus semillas y al sembrarlas, parte cayó a lo largo del sendero o camino y fue pisoteada. Y las aves que volaban por los alrededores se la comieron. Parte cayó sobre la roca y después de germinar, murió por falta de humedad. Parte cayó en medio de los abrojos o espinos y creció entre ellos, pero los abrojos la ahogaron. Pero parte cayó en tierra fértil, creció y produjo 100 veces más de lo que había sembrado. Después de decir esto, hizo un llamado: el que tenga oído para oír, oiga. Esta es la parábola del sembrador, la cual la mayoría de las personas que son estudiosas de las escrituras son conocedoras de su interpretación, y esto es en parte muy fácil de entenderlo, pero como estamos viendo la similitud entre el hombre que es plasmado de la Adamat o del polvo de la tierra, él es paralelo junto con el planeta. Cuando el Eterno estaba dando órdenes al planeta, a la tierra, al Eres o tierra seca, de que produjera, esa misma voz estaba impregnando y dando órdenes a un Adán, o sea, a una humanidad. Y miremos lo que dice en Isaías capítulo 55, verso 9. Así como tan altos son los cielos sobre la tierra, así mis caminos son más distantes que tus caminos y tus pensamientos de mi mente. Porque así como la lluvia y la nieve caen del cielo y no regresan allá, sino que saturan la tierra, causándola que brote y produzca, dando cera al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra que sale de mi boca. No regresará para mí incumplida, sino cumplirá lo que yo he resuelto, cumplirá aquello para lo que la envié. Bendito sea el nombre de nuestro María Yahshua Hamashiach. Bien, así es la palabra del Eterno que sale de su boca. No regresará para él incumplida. Y su palabra, el sembrador, salió a sembrar. Y la palabra está regada en el planeta, en la tierra. Usted y yo somos tierra. En usted y yo cayó la semilla. En usted y yo está en que esa semilla produzca el fruto 30, 60 o 100. Eso ya está en nuestra cuenta.
pero la palabra ya fue sembrada, la palabra, esa semilla ya fue regada. Por eso dice la Escritura, y por todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Y esta palabra todavía sigue siendo sembrada, pero en usted y en mí ya fue sembrada. Usted y yo sabremos qué frutos daremos o qué frutos estamos dando. Qué cantidad, si es 30, si es 60 o 100, o si fue que cayó en un desierto, o fue que cayó en un pedregal, o fue que cayó en unos espinos. Dice la escritura que salió el sembrador a sembrar, ¿sí? Y una parte cayó en el camino. Y el camino, cuando dice el camino, es que usted puede ver que cuando los surcos se hacen, entre surco y surco queda un camino. Y el que va sembrando, va regando la semilla, parte de esa semilla por obligación cae en ese camino. Yo soy el camino, o usted es el camino, o es el surco, o yo soy el surco. Dice que la que cae en el camino, el sembrador la pisotea. ¿Y cuántos de nosotros que predicamos y anunciamos pisoteamos la palabra? Y cuando la pisamos, ¿qué hacen las aves? ¿Usted sabe qué son las aves? Usted sabe lo que es el simbolismo de las aves. No son aves de alas y plumas, son los pensamientos, las corrientes imaginarias de la humanidad cuando un líder pisotea la palabra, cuando un líder se sienta a burlarse de las escrituras, a enseñar mentiras, a enseñar falsas profecías, está pisoteando la palabra y es un sembrador y pisotea la palabra, la pisa y vienen las aves y se la comen. ¿Por qué? Entonces, si nosotros debemos saber cómo sembramos y debemos saber cómo caminamos y debemos saber también qué tierra somos y qué fruto estamos dando. La escritura dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hoyo. Así que la otra parte cayó sobre la roca o sobre las piedras. Hemos de saber que en la antigüedad, cuando el campesino o el dueño de su terreno iba a sembrar, aún hoy todavía lo hacen, muchos que preparan su terreno y lo limpian con asadón o con arao, van y encuentran piedras, ellos las sacan del terreno y hacen montones en ciertos lugares del terreno para no dañar sus herramientas con esas piedras. Y esas las dejan ahí amontonadas. También hemos de saber que en la antigüedad el terreno que se iba a sembrar o que se iba a cosechar o que se iba a tirar la semilla, ellos antes de sembrar cogían y sembraban
espinos o abrojos alrededor del lote, de todo el lote que se iba a sembrar. ¿Para qué se hacía eso? Para que las bestias y el ganado no se entrasen en el lote y se comieran lo que naciera del sembrado. Esa era una especie de cerco. Y esos espinos crecían. Pero bien, la otra parte cayó en las piedras. Y ella nace, pero resulta que por no tener humedad y por el sol, también se seca, se quema esa semilla. Y muchos somos piedras, somos duros de servir. Somos duros para aceptar la escritura, la semilla, la palabra. Y muchas veces la recibimos con cierto entusiasmo, gozo o emoción, pero llega el sol, como no tiene raíz profunda, se quema. ¿Qué es el sol? ¿Qué significa el sol? Es el calor, es las ansiedades, es los deseos de este mundo que hace. Entonces tenemos que dar cuenta y reconocer que no es tierra donde cayó la semilla, donde cayó la palabra y se va o se muere esa palabra. La otra parte cayó en los espinos o en los abrojos, pero ella creció, sí, pero igual cuando usted siembra una planta y no tiene libertad y no tiene buena luz, ella crece pero no da frutos. No vas a coger cosecha en ella. Sí, puede dar buenas hojas, puede crecer la planta, pero no va a dar frutos. ¿Por qué? Porque los espinos y los abrojos ahogan esa planta o esa semilla que fue sembrada, es ahogada por los espinos y los abrojos. ¿Qué son los espinos y los abrojos? ¿Qué simbolizan? Son los placeres, son los afanes, son las pruebas, son las dificultades. Y nosotros nos desesperamos y abandonamos las escrituras, abandonamos nuestra fe, abandonamos la palabra por ir a alcanzar lo que el mundo nos ofrece. Y ahí muere y no hay fruto. Y pasamos y vuelve, tiene un momento de calma y volvemos otra vez, pero vuelve otra vez los afanes y estamos en un círculo vicioso y no hay producción, no hay cosecha. Y a medida, como decía anteriormente, que nuestra vida va transcurriendo, vamos llegando a la cúspide de nuestros días más difícil, mayores dificultades, mayores problemas, mayores vicisitudes para que esa palabra dé fruto. Hay tantos problemas en este mundo
que hay personas que a los 50 años ya están sufriendo de Alzheimer, pierden su memoria. Hay personas que han sufrido tanto que ya sufren de esquizofrenia o locuras o seniles prematuras. Y yo he dicho, entre más pasen los años, donde esta tierra se envejece, llega el momento que ni el abono, ni la fumigación, ni la poda, ya esa tierra no va a dar, ya no va a dar más. Buscad a Elohim en tanto que puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Y deje el hombre, deje la tierra inicua, deje la tierra inútil y busque y busquemos, tratemos de hallar al Eterno ahora que está cerca, ahora que está cerca y muy cerca está de nosotros. Está tan cerca que la Escritura dice, cuando entres a orar con tu Padre, entra a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto y Él que está en lo secreto y que conoce lo que se hace en secreto, Él te recompensará. Él está muy dentro de nosotros. Sin Él no tendremos vida física. Sin Él no podríamos hablar. Sin Él no tendríamos sentimientos, sean buenos o malos. Todo viene de Él. Nuestro aliento de vida le pertenece a Él y es de Él. Así sea que bebamos o muramos, somos de Él. Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Usted para buscar al Eterno no necesita ir a pie hasta Buga. Usted para hablar con el Eterno no necesita un Cohen Gadol. Para usted hablar con el Eterno no necesita un papa o un cardenal o un sacerdote. Para usted hablar con el Eterno no necesita un roe, un rabino o un moré. Para usted hablar con el Eterno no necesita de un pastor o de una pastora. Usted solo necesita un corazón contrito y humillado, el cual Él nunca lo despreciará. Mi hermano, la Escritura dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, allí está. Si bajare a lo profundo de la mar, allí me encontrarás. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El salmista David dijo, antes que mi palabra salga de mi boca, tú ya la conoces. Tú conoces mi sentarme, mi acostarme y mi levantarme. Y antes que salga la palabra de mi boca, tú ya la conoces. ¿Por qué la conoce? Porque Él está dentro de ti. Todo lo que tú hagas
o yo haga todo lo que tú pienses o lo que yo piense, Él lo conoce. Mira que Caín tenía el pensamiento de ir a matar a su hermano Abel. ¿Y qué le dijo nuestro Elohim? Caín, el pecado está a las puertas de ti. En ti está en gobernarlo o someterlo. Y él estaba apenas pensando, no había matado a Caín, ya lo tenía el pensamiento, pero el Eterno antes de que lo fuera a matar, él, el Eterno le estaba diciendo, ojo Caín, mira hacia dónde vas. Y el Eterno te está diciendo, ojo, hacia dónde vamos. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé mucha sabiduría, mucha paz, mucho chalón y que te pueda abrir los ojos, no los físicos, los ojos internos de tu corazón, no tu corazón el que late en el pecho, ese no es el corazón. El corazón del hombre es su cerebro, donde almacenas la palabra, el conocimiento, donde tienes la fe, donde nace el amor y donde nace el odio, donde nacen los pleitos y los malos deseos, es en tu mente, que ese es tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón y mira por mis palabras. Por favor, le pido en el nombre de Yahshua HaMashiach que comparta este capítulo, comparta esta pequeña enseñanza. Y si quiere y desea, suscríbase, que me ayuda. Eso me da, cada día que veo uno que se suscribe, me da una alegría inmensa. Y si lo comparte, me siento más gozoso. En fin, esa es nuestra obligación. Ay de mí si no predico esta palabra, porque impuesta me es esta necesidad. Si usted lo comparte, está predicando, estamos anunciando que el Eterno puede cambiarnos, puede transformarnos y puede hacer nuevas criaturas, puede hacer cielo nuevo y tierra nueva. Que el Eterno le bendiga y le guarde grandemente. Le recuerdo, el nombre del canal es Emet Ra Emet.